Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huella Viva. El día de hoy estoy súper contenta porque estoy aquí con el maestro Darío Herrera. Y pues ya saben que Huella Viva es un podcast en el cual exploramos los objetivos de desarrollo sostenible y siempre intentamos que en cada episodio compartamos algunas ideas fáciles que nosotros podamos implementar en nuestro día a día para crear un mundo más sostenible o practicar los ODS, ¿no? Entonces, bueno, pues como les comentaba, el día de hoy estoy aquí con el maestro Darío Herrera. Estoy muy contenta y muy feliz de que nos puedas acompañar el día de hoy, Darío. Igual creo que estoy muy agradecida porque todo se acomodó perfecto para que estuviéramos aquí el día de hoy. Sí, La forma en la que nos conocimos y cómo se dieron las cosas, la verdad es que, pues no sé, me hace sentir como si saber que estoy yendo por el buen camino, ¿no? Que hay gente que quiere compartir su historia, sus conocimientos y el que piensen en Huella Viva como pues esta plataforma en la cual pueden hablar de estos temas, a mí me da mucha gratitud. Gracias no, por estar hombre, no, no, aquí. no. Muchísimas gracias a ti, Paola, por abrir este espacio y poder platicar, pues, sobre diversos temas, en Sí, especial el que nos trae a colación, pues, es justamente porque justo nos conocimos en una charla que estuviste dando sobre el derecho a un medio ambiente sano. sí. Y creo que ahí, pues, el coincidir hablando de estos temas Ujú. nos permitió estar el día de hoy aquí y agradezco mucho el espacio. Muchas gracias. No, gracias a ti, Darío. Sí, justo el que podamos conocernos por este tipo de espacios, pues me da mucha alegría que haya cada vez más personas involucradas en estos temas. Y pues nada, me gustaría empezar pidiéndote que por favor nos cuentes un poquito de ti, que nos des un poco de contexto de quién es Darío Herrera, de dónde vienes, qué estudiaste, cómo te empezaste a interesar por los temas de sostenibilidad, de medio ambiente, ¿no? Para que te conozcamos un poco más. Claro que sí, claro que sí. Mira, les platico. Yo nací en la ciudad de Morelia, Michoacán. Soy moreliano, Ok. pero ya tengo aquí, pues, prácticamente 12 años viviendo en Monterrey. Entonces, No, ya eres también regio. ya me pueden considerar regio. Ya, pues, me casé aquí en Monterrey. Mi esposa es regia, mis hijos son regios. Ya, Entonces, prácticamente, pues, toda mi vida ya la estoy haciendo aquí. sí. Pero toda mi infancia, mi niñez y también mi formación la hice en Morelia. Ok. Allá estudié yo la carrera de biología. Soy biólogo de profesión. Wow. Entonces, pero fíjate, te voy a contar, Paola, yo soy biólogo por, por azares del destino, no, no precisamente porque estuviera convencido de serlo. Cuando yo iba en la preparatoria, justo cuando estoy terminando la prepa, que es el momento en el cual tú ya tienes que pensar Que qué estamos bien estudiar, que chiquitos y estamos nadie sabe chiquitos, nada. adolescentes y todo. Sí. eh, yo justo en los últimos semestres de la prepa, Ujú. muere mi papá, fallece mi papá y fue un golpe muy fuerte pues para toda la familia. Sí. Y a esa edad, que yo tendría unos 16 17 años, realmente yo no sabía qué hacer con mi vida. Qué Yo fuerte. lo que quería hacer en primera instancia era ser periodista, igual que mi papá. Entonces, tenía esa ilusión de ser periodista, pero en esa época, estamos hablando de, pues ya hace más de 20 años de eso, Sí. en la Universidad Michoacana, que fue donde yo estudié, no existía la carrera de periodismo Periodismo. ni de ciencias de la comunicación. Había en algunas universidades privadas, pero estaba inaccesible económicamente Sí, claro. para la familia. La opción era emigrar a vivir a la Ciudad de México y estudiar en la UNAM, pero era pagar nuevamente una renta Sí, que... lo que te ahorrabas en la colegiatura te lo ibas a gastar allá en Exacto. manutención. Y mi mamá, que en ese momento fue quien se hizo cargo de Ujú. la familia, de la administración de los recursos, pues no tenía esa solvencia para poder decir, sí, hijo, vete a estudiar. Y entonces yo me encontraba ahí en la fila para inscribirme a la universidad. Y Sin saber. sin saber realmente, yo iba, pues tenía algunas opciones. Ok. Entre las opciones que yo más o menos pensaba, era administrador de empresas, Ok, sí. porque mi hermano mayor es administrador de empresas. Ajá.
O también estaba pensando estudiar algo así como literatura o historia, porque a mí me llama mucho la atención eso. Pero súper diferente. Diferente totalmente, o sea, no sabía qué hacer. Y adelante de mí yo me acuerdo había pues un compañero desconocido en aquel momento y pues por estar en la fila empezamos a platicar. Y él me decía, bueno, ¿y tú a qué te vas a inscribir? ¿A cuál te vas a meter? ¿A qué carrera? Y yo, no, pues la verdad no sé. Y le digo, ¿tú en cuál te vas a meter? Y él me dice, no, pues yo voy para biología. Y yo digo, ¿y por qué biología? Y me dice, no, es que en biología se viaja mucho, vas a la playa, acampas, vas a los bosques. Y yo la verdad es que toda mi infancia y mi temprana juventud había padecido mucho de eso, de que casi no viajábamos en la Ujú, familia. Mi papá ya estaba muy enfermo ok. cuando yo era niño, entonces él trabajaba, como te comento, era periodista, pero él ya trabajaba desde casa. Fue de los primeros que hacía home De office, los de pioneros. los pioneros. Él escribía en su máquina de escribir artículos para diferentes periódicos y Wow. llegaban a la casa pues a recoger los artículos que escribía mi Sí, papá. sí, sí, se daba que su profesión se podía dar. Exacto, entonces pues mi papá ya estaba harto porque él cuando era más joven, pues él sí tenía que reportear e ir a diferentes lugares y él lo que menos quería era viajar. Entonces en la familia Mm, prácticamente nunca viajábamos. Cuando a mí el compañero me dice que en biología se viajaba mucho, yo dije, bueno, de pues aquí soy. biología entonces. Y fue que estando ya ahí, me anoté en biología, hice los exámenes correspondientes, me quedé en la carrera y más o menos ahí a tientas y a ciegas le fui agarrando el gusto a la profesión. Eh, y justamente de las cosas que más me engancharon de la carrera fue que el primer viaje que realizamos en la carrera fue a la costa michoacana a hacer un viaje Ah, de prácticas, que más que viaje de prácticas fue un viaje pues de relajo y de sí. conocernos y de hacer grupo, porque se hace un grupo muy bonito estudiando biología. Y entonces fue así como me adentré en los temas ambientales. Ujú. Desde que era estudiante me involucré en el laboratorio de investigación en educación ambiental y entonces dábamos talleres a escuelas, a grupos. Justamente estuve un tiempo en los campamentos tortugueros que se hacían en la costa y se siguen haciendo en la costa michoacana, eh, pues siendo guía de los muchachos que iban a conocer Ujú. este, cómo las tortugas desovan en esa franja costera y se usaba como pretexto el desove de las tortugas para que los estudiantes, más allá de ver eso tan maravilloso que hacen las Sí. tortugas, que conocieran también un poco la comunidad indígena que vivía Ah, ok. ahí, que conocieran el ecosistema que rodea Ujú. este espacio costero. Entonces, se hace todavía un trabajo muy profundo de educación ambiental por parte de la Universidad Michoacana en la costa de Michoacán. Y ahí me nació el gusto por los temas de la naturaleza, por la problemática que vivimos. Y bueno, pues Ajá. la vida me fue llevando por ese camino, un camino que yo elegí por, Sí, qué por azar, loco. pero que después me ha llenado y me ha dado muchas satisfacciones, me ha dado trabajo porque ahora vivo, pues Ujú. prácticamente de eso, soy consultor ambiental, tengo un proyecto independiente de una consultoría ambiental, doy asesoría pues a quien lo pide Ujú. sobre estudios ambientales, cumplimiento legal para empresas y por otro lado siempre me he dedicado a la docencia. Ujú. Entonces tengo también toda ese bagaje de poder comunicar el Qué conocimiento, poco o padre. mucho que tenga a los jóvenes. Y eso me Sí, gusta mucho. qué padre. No, pues eres todólogo, casi creo. Todólogo, así es, a todo le hacemos. Sí, no, qué padre. Darío, me gustaría preguntarte, porque mencionabas como cuando empezaste a estudiar la carrera, te acercaste a los temas de naturaleza y del medio ambiente y de las problemáticas. O sea, ¿cuándo fue que te diste cuenta que había un problema? ¿Te recuerdas algún momento como que tú hayas dicho, oye, esto se me hace muy grave? ¿Cómo es posible que haya estado pasando esto? ¿Algo que te haya pasado a lo largo de la carrera?
Sí, yo recuerdo algunos momentos que fueron como parteaguas Ujú. en mi formación y en mi toma de conciencia. El primero fue muy temprano, en el primer semestre de la carrera, en uno de estos viajes que yo te comentaba a la costa michoacana. Eh, Ahí hay una gran problemática con el saqueo de los huevos de las tortugas marinas. Eh, los huevos de la tortuga son muy apreciados porque tienen varios mitos ahí referentes a las propiedades que tienen. Entre ellas dicen que son afrodisíacos y que te dan una super energía y que son muy buenos. Y pues sí, o sea, es obviamente como cualquier proteína animal, Ujú. pues es muy buena para el consumo humano. Pero hablando de una especie que está en peligro de extinción, de Ajá, una sí. especie que está pues ahí Ujú. en cierta categoría de riesgo, Sí. ahí vivimos de muy cercanamente cómo se daba este saqueo y cómo las autoridades locales se hacían de la vista gorda Ujú. porque era peligroso inclusive enfrentarse con los saqueadores. ¿Los saqueadores quiénes eran? Eran pobladores de ahí mismo que iban y los revendían en los Ah, ok. mercados. O sea, eran de la misma comunidad Este, indígena. Eran de la misma comunidad o eran de comunidades vecinas Ah, ok. que hacían el mismo saqueo. Ya. Entonces, son personas que obviamente este, hace falta un trabajo ahí de concientización, Sí. pero también es comprender que es una fuente de ingresos Sí, económicos también. para estas personas. Entonces, es un problema muy complejo. Ujú. Y el ver estas problemáticas te abre un poco el Panorama. panorama y te sensibiliza mucho. Me acuerdo también, ya al final de la carrera, Ujú. teníamos una materia que se llamaba legislación ambiental Ajá. y el maestro nos llevó al basurero municipal, al tiradero, que antes se llamaba tiradero o basurero, ahora es relleno sanitario. Pero antes se le llamaba comúnmente Sí, basurero, porque efectivamente iban y arrojaban y aventaban todo tipo de cosas, de sí. cosas revuelto, no importaba. Sí, sí, sí. Y ahí nos tocó ver a gente que estaba entre los desechos, entre los residuos, exponiéndose con las manos desnudas, sin ningún tipo de protección, niños, Sí. señoras en edad reproductiva, hombres, ancianos, Ujú. exponiéndose a todo tipo de infecciones, a todo tipo de enfermedades, Sí. separando la La basura, basura. Sí. porque de ahí podían ellos sacar algo, Vender algo o ajá, quedarse con algo, o sí. quedarse con algo, sacar algo para su sustento. Sí. Y eso la verdad es que no solamente a mí, a todos nos movió ver esa realidad tan cruda, porque lo cierto es que los tiraderos o los rellenos sanitarios siempre están muy lejos de la ciudad, están invisibles para el ciudadano común y corriente. Sí. No lo vemos, están como escondidos, pero ahí hay una realidad muy seria, muy grave, Ujú. que Pues para muchos es el sustento. es el sustento, pero arriesgando su vida. Sí. Y además, el maestro, me acuerdo muy bien, ya falleció el maestro, lamentablemente, pero nos comentaba, por eso es bueno separar la basura desde casa, porque dignificas el trabajo de estas personas. Aunque Ajá. digan que en la bolsa luego la revuelvan, tú separa. Si Ujú. tú te restas del problema, te sumas a la solución. Y yo creo Sí. que era cierto lo que mencionaba el maestro Alfredo Figueroa, en paz descanse. Descanse. Justo hubo una vez cuando vino el doctor Alfredo Nani aquí al podcast, yo le decía, justo esa pregunta igualita, le dije, ¿por qué tenemos que separar la basura si al final todo se va a mezclar? Y él me decía, no, es que es también el proceso por el cual pasa la basura, como hay ciertos, no sé, detectores de metal que agarran más fáciles ciertas cosas. Entonces ya me explicó un poco más. Creo que es un tema que pocos conocemos, y digo pocos porque obviamente no me considero ninguna experta y todavía tengo mucho que aprender, pero definitivamente creo que como ciudadanos no tenemos tanto esa cultura de separar la basura. Eh,
Pero bueno, pues igual, gracias por compartirnos ese tema porque sí es súper importante y las problemáticas que viste a lo largo de tu carrera. La verdad, qué padre que en tu carrera pudiste como los llevaban a este tipo de lugares, porque Sí, creo que hoy en día ya no se usa tanto como que hagas este tipo de actividades en las carreras, sobre todo porque creo que mucho se volvió virtual, sí, sobre todo por la pandemia, ¿verdad? Que no podíamos ir a ciertos lugares, o al menos en mi generación sí fue como muy, pues ni modo, o sea, todo lo que se pueda, pero virtual, no tanto como que estar asistiendo a lugares. Y el escuchar este tipo de experiencias creo que sí son súper importantes para que tengas una educación mucho más integral. Y justo con esto de tu trayectoria, me gustaría preguntarte, pues bueno, tú empiezas a ser maestro, ¿y en qué punto de tu vida empiezas a ser maestro? ¿Cómo fue que te diste cuenta que también querías educar, no? pues fíjate que es muy interesante porque eh, el gusto por dar clases o por ser maestro, Sí, yo creo que a todos en algún momento de nuestra vida, sobre todo cuando estamos en la primaria, que vemos al sí. maestro como nuestro ídolo, se puede decir, pues es algo muy, muy inspiracional el ver a tu maestro, el aprender Ujú. cosas. Y yo, afortunadamente tuve muy buenos maestros, pero yo creo que los principales maestros los tuve en casa, mi papá y mi mamá. Y ellos, en la manera en cómo a mí me enseñaban sobre diversos temas, yo creo que fue lo que fue mi inspiración principal Ujú. para empezar a dar clases. Yo cuando salgo de la carrera, yo tenía pues la necesidad de buscar recursos para poderme Sí. titular. Y de los primeros, yo creo que se nos da casi en todas las profesiones, pero más a los biólogos, porque como estudiamos una carrera que es una ciencia, a veces las posibilidades de Ujú. encontrar trabajo son un poco más Sí, escasas. sí, sí. Entonces, donde primero se me dio la oportunidad fue dando clases Ah, ok. en una secundaria. Y yo me acuerdo que fue una experiencia fuerte porque yo tenía en la cabeza una idea de cómo iba a ser como maestro Ujú. y empecé siendo todo lo contrario a lo que yo pensaba que quería ser. Yo decía que yo iba a ser un maestro muy Buena buena onda. onda, flexible, comprensivo. Y nada. Y el grupo que me tocó, el primer grupo que me tocó para dar clase era un grupo muy difícil, con situaciones muy difíciles, que yo, pues en esa edad de la juventud, sin ningún tipo de experiencia, fue muy difícil manejar. Sí. Y me pasaba algo que yo creo que quienes nos están viendo o nos están escuchando y son maestros lo van a comprender. Ujú. Las primeras veces que uno da clases, Ujú. haz de cuenta que los alumnos te chupan la energía y terminas exhausto, cansado. Yo llegaba a la casa no a comer, Agotado. a dormir llegaba, porque terminaba agotado de dar clases. Y fue una experiencia muy fuerte. Yo renuncié a los 6 meses de dar clases. Gracias, ahí nos Gracias, vemos. pero ahí se quedan con su trabajo. Pero después se dio la oportunidad de dar clases, pero ahora en una primaria de tipo Montessori. Ah, ok, ya. Ahí es otro rollo la educación Montessori. Es una educación más autónoma, más libre, más de contacto con la naturaleza. Ujú. Y ahí rápidamente hice clic con los niños. Fue Mm. muy, muy fácil y muy, muy bonito. Ahí duré 3 años dando clases en la escuela Montessori. Y Ujú. de ahí para adelante ya me animé a dar clases en preparatorias. Estuve en, Oh. en diversas escuelas dando clases. Y recientemente todavía he estado dando clases también en una universidad de aquí de Monterrey. Qué padre. Sí, creo que a muchos nos ha pasado que sentimos como la necesidad de ser maestros por, no sé si es por trascender en alguien más y Sí, dejarles algo sí, de nuestro conocimiento. Qué padre que hayas tenido como esa oportunidad de poder compartir tu conocimiento y al final también justo ser, obviamente tal vez no al principio, pero creo que con el tiempo ser ese maestro que a ti te hubiera gustado tener, ¿no? definitivamente. Así tal como lo dices, es correcto. Después, con el tiempo, ya ahorita pues tengo como
pues 20 años dando clases. Sí. Ahora sí, ya ahorita con los últimos grupos que tuve, Ujú. puedo decir que fui el maestro que yo soñaba ser en un inicio que no pude. Sí, sí, sí. Pero porque ya la experiencia te va dando ciertas bases. Sí, claro. Y además es otra cosa que mencionas. La docencia es como, son de esas pocas profesiones, yo creo solamente comparable, por ejemplo, con un médico, con un doctor, que te dan una satisfacción que no te la da otra profesión. Claro, Por sí. ejemplo, un doctor cuando trae un niño al mundo, Ujú. yo me imagino que tiene que ser una emoción similar a Ujú. la que yo siento cuando un alumno se me queda viendo fijamente y le entiende por fin al tema que estoy explicando, o le cambio el chip de alguna manera. Sí, sí, sí. Esa satisfacción que llega y se te acerca y te dice, maestro, me gustó mucho su clase. Mm, No, pues te sientes como un pavo real. sí, realizado. Realizadísimo. Lamentablemente la docencia no es una profesión muy bien pagada. Sí, y más en México. Más en México. Estaba leyendo justamente unas cifras que decían que de los trabajos peor pagados es ser maestra de jardín de niños. Los Qué maestros, importante es tener esa maestra de jardín de niños. súper importante. Sí, Y es de las peor pagadas en nuestro país. sí, creo que de hecho muchas maestras que a mí me tocaron tener tenían dos profesiones, o sea, eran maestras y aparte tenían otro trabajo. Sí. Y qué difícil y qué feo pues que tengan que tratar de hacer malabares con tantas cosas cuando justo ya es un trabajo tan cansado. Yo cuando era niña decía, la verdad no quiero ser maestra porque no me quiero levantar temprano. Pero ahorita ya pienso diferente. La verdad creo que es algo muy bonito poder dejarle algo a otra persona. Y de la mano con esto que mencionas, Darío, me gustaría preguntarte sobre cómo es que tú llegas a el punto de aprender sobre el tema de inteligencia artificial y tal vez me estoy brincando un chorro de cosas, pero justo me gustaría saber, ok, tú entonces dabas clases y estabas metido también con el tema de tu consultoría, sabes del tema de medio ambiente. Ahora, ¿cómo fue que tú ahora con esto del 2025, que el boom es la inteligencia artificial, tú dijiste, oh, creo que aquí hay Por aquí hay algo... algo. Ajá, o sea, ¿cómo fue que tú encontraste la inteligencia artificial, no? Pues fíjate que va muy de la mano de lo que estamos platicando, aunque pareciera que no, pero sí. Sí, Porque fíjate que con esto de la pandemia, yo creo que fue un parteaguas en la vida en general de todos nosotros. sí. Y justo con la pandemia nos vimos todos en la necesidad, como paró casi todo, de buscar algún tipo de sustento. Ujú. En mi caso, yo me animé, como tenía todo esto de la docencia y de la enseñanza, a ofrecer cursos en línea, pues de mi Ah, área, de lo que yo sé. Entonces empecé con algunos temas de mi carrera, impacto ambiental, legislación ambiental, temas que yo sabía que podía generar un ingreso en esto. ujú. Pero además, eh, pues llevando mis proyectos en la consultoría, empecé a utilizar la inteligencia artificial para muchas cosas. Sí. Sobre todo, tú sabes que en esto de la consultoría, de hacer análisis de datos, de poder dar soluciones a la gente que te está pidiendo asesoría, Ujú. es muy valioso la rapidez en la que tú le das una Sí. respuesta Ujú. al cliente. Y en ese sentido, la inteligencia artificial te ayuda muchísimo porque te ahorra muchísimo tiempo. Sí. Eh, y entonces vi ahí una oportunidad también para poder ir formando a los colegas profesionistas en el uso de la inteligencia artificial para proyectos ambientales. Y actualmente, pues ahora estoy ofertando cursos Ujú. online de esta temática, del uso de la inteligencia artificial para Ajá. la gestión ambiental. Y veo, cada vez estoy más convencido de que esto llegó para quedarse Sí. y que la inteligencia artificial es un potenciador de nuestras capacidades. Tiene sus detractores y ahorita si quieres lo hablamos, pero
creo que tiene más bondades que partes negativas. Ok, entonces tú descubres que se podía utilizar para el tema de la gestión ambiental y me gustaría igual como preguntarte, creo que ya lo mencionaste un poco, pero como cuál es el papel principal de la inteligencia artificial en el tema de la gestión ambiental, ¿no? ¿En qué es lo que más tú dices de, oye, esto me está ayudando muchísimo en este tema en específico? Pues mira, cuando hablamos de inteligencia artificial, pues primero tenemos que preguntarnos qué es la inteligencia artificial. Sí. Y yo siempre me gusta decir que la inteligencia artificial es todo el trabajo que realizan las máquinas que antes se pensaba que era exclusivo de los humanos. Entonces, Y yo así tratando de conectar. por ejemplo, hoy en día hay una inteligencia artificial Ujú. que te hace canciones. Tú le dices a la inteligencia artificial, hazme una canción con ritmo de cumbia que tenga que ver con mi hermano que es abogado y mi cuñada que es contadora. Sí. Y la inteligencia artificial en un minuto te hace una canción con Ujú. ritmo de cumbia que habla de tu hermano y de tu cuñada. Y es impresionante. Eso, si lo pensamos hace 20 años, Sí. era impensable. Una máquina era imposible que pudiera crear una canción. Qué loco. Bueno, hoy en día es posible. Sí. Hoy en día una inteligencia artificial, hablando de la gestión ambiental, tiene la capacidad de analizar mucho más datos que una sola persona. Entonces, en cuestión, por ejemplo, de la evaluación del impacto ambiental, Ah, la ok. inteligencia artificial puede identificar variables que uno a lo mejor pasa por alto. Sí, sí, sí. Y muchas veces justamente ese es uno de los problemas en la evaluación del impacto ambiental, que es muy subjetiva. Porque, por ejemplo, yo digo que talar un árbol Ujú. es un impacto grave al medio ambiente. Sí, claro. Ajá. Todos podemos estar de acuerdo. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan grave es talar un árbol? Ujú. Y ahí es donde no nos ponemos de acuerdo. Hay quienes dicen que es muy, muy grave y hay quienes dicen que no, pues que sí es grave, pero no tanto, Que hay cosas que hay peores. cosas peores. Y entonces, con Ujú. respecto a qué podemos estar midiendo, hay mucha subjetividad en la medición de los impactos ambientales, porque en base a qué tú estás diciendo que un impacto es mayor que otro. Ujú. ¿Qué es mayor? ¿Que tales un árbol o que contamines un cuerpo de agua? Ujú. ¿Cómo sabemos? Bueno, la inteligencia artificial nos ayuda para dar una cuantificación de la magnitud del impacto más precisa y menos subjetiva. Eso es por decir un ejemplo así, Sí, sí, sí. pero existen otras utilidades de la inteligencia artificial. Ok. Por ejemplo, en el mapeo existe una corriente en en el estudio de imágenes satelitales, que son los sistemas de información geográfica. Ajá, sí. Ahora, ayudados con la inteligencia artificial, tú puedes, por ejemplo, ya no solamente ubicar en dónde está deforestado, sino en dónde están deforestando en tiempo real. Hay sensores que tú puedes poner en determinadas partes de un bosque Wow. y por el tipo de sonido o por el tipo de ruido que se emite cuando están talando un árbol, Ujú. por inteligencia artificial se puede determinar dónde están talando exactamente el árbol, cuántos árboles están talando y cuántas especies están desplazándose por acción de ese desmonte. Eso es increíble y eso hace 20 años era impensable que sucediera. Sí, sí, sí. Hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, se puede saber con una precisión quirúrgica Ujú. aspectos que antes se desconocían. Y Sí. eso para la gestión ambiental, tanto pública como privada, es muy útil. Sí, creo que ya entiendo lo que decías de, por ejemplo, tal vez como una sola persona no puedes abarcar tanto, pero lo que hace la inteligencia artificial también es como que justo ser ese potenciador de, oye, tal vez yo no puedo con todo, pero lo que hace la inteligencia artificial es darte esas herramientas para poder abarcar mayor campo en
prácticamente todo y ahorrarte tiempo, poder hacer más cosas, tal vez en vez de tal vez estarte preocupando por analizar las variables, tú ya estás haciendo otra cosa, entonces como puedes ser mucho más rápido en las cosas que haces. Y igual, no sé si tú conozcas algún caso aquí en México donde ya se esté utilizando en temas ambientales la inteligencia artificial o, por ejemplo, en tu misma consultoría, ¿no? O sea, ¿cómo es que tú lo estás usando? Igual ya nos platicaste un poco sobre cómo lo has usado, pero no sé si tengas como ciertos casos así concretos. Sí, bueno, hay casos a nivel internacional. Uno de los casos más famosos es Google, por ejemplo. Ok. Sabemos que los servidores de Google, donde guardan toda la información, todas las bases de datos, imagínense, todos usamos Google, todos tenemos correo electrónico de Google, todos ahora usamos también la Sí. inteligencia artificial que nos provee Google. Entonces Google tiene unos super servidores Ujú, y esos servidores consumen mucha energía. Entonces es un problema crítico ujú, porque el consumo de energía que, pues para usar, el momento en que tú buscas algo en Google ujú. o usas ChatGPT para algo o estás gastando energía y estás gastando agua. Bueno, Google lo que hizo fue usar la misma inteligencia artificial para identificar picos de gastos de energía y momentos en el día en los cuales no se genera tanta o no se consume tanta energía, de tal manera que volvió más eficiente el uso de la energía. Tanto así que me parece que la cifra que ellos dan es de un ahorro del 40% de la energía que antes gastaban, lo cual es una reducción muy, muy grande en su huella de carbono y Ujú. una optimización en el uso de los recursos. Algún ejemplo aquí en México, yo sé que hay algunos esfuerzos por ahí muy encomiables. Hace poco estaba yo viendo un reportaje que hacían de una investigación o de una tecnología que tenían en el TEC de Monterrey, Ujú. de un sistema de inteligencia artificial de monitoreo por drones, Ok. eh, que detectaban puntos de calor Ah, en las sí. tuberías del agua y detectaban pues fugas de agua. Más o menos se estima que de toda el agua potable que está en la red hidráulica del país, el 40% se pierde en fugas. Entonces es un problema fuerte. Sí. Si nosotros detectamos exactamente dónde están las fugas y con esta nueva tecnología las podemos reparar sin abrir tantos hoyos y sin crear más desperdicio, pues sería un gran avance. Entonces ya se están haciendo muchas cosas gracias a la inteligencia artificial. Wow. Entonces Sí. es de verdad, es apasionante cuando te adentras y te das Todo el cuenta jugo que le puedes de sacar. todas las posibilidades. Sí, Sí, no. Y creo que mencionaste algo muy interesante porque creo que mucha gente tiene como un amor-odio a la inteligencia artificial por el tema de el gasto de la energía, justo lo que decías. sí, Como cuando llegamos a tocar estos temas, pues no sé, con gente que está metida en el tema ambiental o hasta con gente que tal vez no está tan metida con el tema ambiental, es como, no, es que no uses tanto la inteligencia artificial porque estás gastando demasiada agua. Y mi duda aquí es, pues preguntarte como eso, o sea, ¿qué pesa más, no? O sea, ujú, ¿deberíamos de estarla usando, no deberíamos de estarla usando? ¿Cómo deberíamos de estar usando la inteligencia artificial entonces? Porque creo que ya se volvió una herramienta tan crucial y tan imprescindible para muchos trabajos que el ya no usarla sería como, no sé, ya no tener una computadora. sí, o sea, sí hay un dilema ético, como lo mencionas, porque ciertamente la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial genera un impacto ambiental. ¿Por qué? Porque los grandes servidores, por ejemplo, de OpenAI, que son los que manejan ChatGPT, Sí. pues requieren una gran cantidad de agua para enfriar los servidores, porque Mm. al estar trabajando se calientan. Entonces necesitan del agua para enfriar esos servidores. Y obviamente necesitan de un consumo eléctrico. Eh,
Y entonces está ese dilema. Bueno, entonces no hay que usar la inteligencia artificial porque estamos contaminando. Yo te lo cambiaría de perspectiva. Imaginemos que pues todos tenemos, bueno, todos quienes trabajamos y tenemos alguna posibilidad, tenemos un coche para movernos, tenemos un auto. Si tú utilizas tu auto para ir al trabajo o para recoger a los niños de la escuela, yo te diría muy bien por ti, qué bueno que usas tu auto para eso. Pero si tú utilizas tu auto para ir a la tiendita que está a 3 cuadras de tu casa, cuando podrías ir caminando o podrías ir en bicicleta, pues ahí yo te diría, oye, no seas flojo. O sea, vete caminando. ¿Para qué contaminas usando Sí, tu coche? claro. Entonces es lo mismo con la inteligencia artificial. Se dice que una persona cuando interactúas con la IA, cada interacción de aproximadamente 20 a 30 preguntas genera un gasto como de medio litro de agua. Ok. Entonces, aquí es una corresponsabilidad, porque Sí. si tú utilizas la inteligencia artificial para saber qué color de blusa te vas a poner hoy, pues es un desperdicio. Es como si Sí. usaras el carro para ir a 3 cuadras de tu casa. Sí, sí, sí. No utilices la IA si es para banalidades o trivialidades que tu cabecita te puede ayudar a determinar. Pero si Sí. utilizas la IA para complementar tu trabajo, para resolver un problema sustancial de tu vida o de tu entorno profesional, adelante, para eso es. Entonces ahí es una corresponsabilidad, porque las personas que trabajan dentro de la IA desarrollando estas nuevas tecnologías deben de pugnar también por hacer cada vez más eficientes el manejo de los datos, de la información y de los procesos para poder usar la inteligencia artificial. Pero también uno como usuario Sí. debe de tener la responsabilidad de usarlo realmente en tareas que te vayan a generar un beneficio para ti o para los que te Sí. rodean. Ahí es donde yo creo que está La realmente el diferencia. debate. Sí, no, yo conozco gente que la usa al ChatGPT como si fuera su psicóloga. Sí, Que digo, está igual el debate está de que, debatible, sí. bueno, pues gastas en la mensualidad de ChatGPT o gastas En en la pagarle al psicólogo. psicólogo. Ajá, entonces como que sí, justo creo que ahí está la línea de, porque a veces preguntamos cosas nada más por flojera, justo de, ay, no, es que no me la quiero complicar, es que no quiero intentarlo, es que el camino es un poquito más largo o no quiero pensarle en redactar ciertas cosas, ¿no? Ujú. Que digo, también ahí no solamente creo que sea el riesgo ambiental, sino también creo que se mete el riesgo de que nos estamos volviendo un poco, pues, inútiles. Sí, no, y vivimos una farsa. Yo ahorita te voy a contar una anécdota. Ajá. Pero antes de eso, esto que mencionabas tú, de que usa la gente el chat GPT como su psicólogo, que le cuentas tu vida y el chat te devuelve un Se está consejo. guardando toda la información. También hay algunos estudios que dicen que la inteligencia artificial en muchos casos es muy condescendiente contigo como usuario y a veces te da la razón en cosas que un profesionista, por ejemplo, de la salud mental, tal vez te diría, no, Sí, por ahí no. Pero muchas veces se dan estos sesgos también, sí. porque la inteligencia artificial está hecha más que nada para complacer los deseos Oh, ok. o las necesidades del usuario. Entonces, si tú no le dices o si tú no educas a la inteligencia artificial de que, ¿sabes qué? O sea, no me des el avión, no Sí, es que le me, tienes que dar un no me digas sí a contexto. todo. O sea, critícame también. Yo quiero que me retroalimentes de una manera que me hagas crecer, no que a todo me digas que sí. Y Ujú. ChatGPT es un claro ejemplo que si te cuentas un problema, a todo te va a decir que tú estás bien. Sí, sí, sí. Entonces, por una parte está muy padre porque te sube la autoestima, pero por otro también es un arma de doble filo. Ok. Y ahora sí volviendo a lo que me Ajá. decías, que era sobre, ya se me fue la onda. No, que nos estamos volviendo Ah, inútiles. sí, decía que tenía una anécdota al Sí. respecto. Bueno, fíjate que hace algunos meses,
estaba yo colaborando con una organización que que dio un diplomado a maestros de educación media y media superior aquí en Nuevo León sobre un enfoque pedagógico que se llama STEM, que es la enseñanza de ciencia y tecnología Sí, 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 en me el aula. suena. Entonces a mí me contrató esta organización, que es una organización muy grande, para ser tutor de los maestros en el diplomado. Ujú. Entonces, pues los maestros tenían que cumplir con ciertas tareas para poder aprobar el diplomado, y ese diplomado a ellos les contaba para su crecimiento en su Mm, carrera magisterial. Bueno, y a mí mi función era pues darle un seguimiento a los maestros y calificar sus trabajos. sí. Una parte de esos trabajos que los maestros tenían que hacer era en una plataforma participar en foros de discusión sobre diversos temas. No sigas. Entonces, pues a mí me tocaba revisar sus participaciones, pero yo tenía a mi cargo, pues no sé, como 150, 200 maestros. Era muchísimo. Imagínate leer concienzudamente Sí. cada participación de los maestros Ujú. en el foro. Era muchísimo. Y luego te piden, este, pasado mañana ya entrégame todos los resultados de los maestros. Entonces a mí, lo tengo que reconocer, se me hizo muy fácil Ujú. pedirle a la inteligencia artificial, le copiaba el texto del que hacían el comentario de los maestros y le pedía a la inteligencia artificial que me devolviera una retroalimentación de la participación del maestro. Ok. Y entonces, pues así, rápidamente empecé a darle la retroalimentación a los maestros con ayuda de la inteligencia artificial. Pero luego, pues ya que tenía un poquito más de tiempo, dije, no voy a ser tan antiético, voy a ponerme a leer Sí, sí, sí. qué comentaban los maestros. Y lo que me empecé a dar cuenta es que Todos eran prácticamente iguales. todos los maestros, sus comentarios estaban hechos con inteligencia artificial. Sí. Entonces era una simulación, porque ellos no hicieron realmente el trabajo. Le pidieron a la inteligencia artificial que les redactara una participación en el foro y yo no califiqué Sí, sí, realmente. sí. Estaban calificándose y comentándose las inteligencias artificiales, Sí. pero no se estaba dando esa interacción que realmente tendría que haberse dado en un foro de discusión, Qué porque todo era una loco. simulación. Y eso es lo que sucede mucho en el ámbito educativo, que ahora los Ajá. muchachos, los jóvenes, y bueno, en este caso también hasta los maestros, pues tienen un montón de ocupaciones o se les hace Sí. fácil. ¿Sabes qué? ChatGPT, hazme un resumen de la tarea y Ah, inmediatamente entregan el resumen. Nada más que la estructura que tienen los textos generados por inteligencia artificial todavía es muy notorio cuando lo realiza una inteligencia artificial. El uso de negritas, el sí. usar guiones Las largos, palabras. ciertas palabras que tú sabes que tu alumno de prepa no las usa y que ahí las usa bastante bien y bastante fluidas. Ajá, sí. Entonces, no, esta es inteligencia artificial. Sí. Pero por otro lado, fíjate que es algo que yo discuto mucho ahora con los participantes en mis cursos de inteligencia artificial. Ujú. Porque yo les digo, cuando uno es estudiante, la forma en cómo te evalúan a ti los maestros es Ujú. por medio de exámenes donde tú tienes que responder preguntas. Sí, sí, sí. Te ponen un cuestionario de preguntas abiertas y tú tienes que pues aventarte un rollo en cada respondiendo. O tienes que responder relacionando columnas o Sí. opción múltiple, pero siempre está enfocado que tu nivel de aprendizaje está relacionado con la manera en cómo respondes a las preguntas. Pero con la aparición de la inteligencia artificial, esto cambió profundamente. Ujú. Ahora ya no importa que también sepas responder, porque la inteligencia artificial lo hace Ujú. mejor que tú. Ahora lo importante es algo que Ujú. no nos enseñan en la escuela, que es cómo preguntar. ¿Cómo formulas tú una pregunta para Sí. obtener una respuesta adecuada? Sí, justo. ¿Cómo estructuras tú un prompt para obtener la información que necesitas de la inteligencia Sí. artificial? Ahora la educación tiene que cambiar. Yo estoy firme en esa idea de que la Ujú. educación ahora se tiene que enfocar más en que aprendas a dar respuesta a Ujú. que aprendas a cuestionar tu realidad.
Sí, sí, que sí. aprendas a realizar preguntas, que aprendas a interpretar la información que ya la tienes disponible, porque Exacto. ya la tienes digerida. Ahora Sí. interprétala, interiorízala y haz con ella algo diferente. Ese es Ujú. el reto actual. No sé si ahora nuestro sistema educativo lo permita mucho, pero Ajá. yo creo que por ahí tiene que ir ahora. Más que los alumnos estén respondiendo cuestionarios, Ujú. ahora deberían estar haciendo los cuestionarios. Qué Y en base a eso, interesante. te deberían de estar evaluando. Porque Sí. ahora en eso radica, yo le digo siempre a los que toman mi curso, lo que tú obtengas como respuesta de la inteligencia artificial Ujú. va a depender mucho en la calidad del prompt que tú le vas a ingresar. Sí, sí, sí. Si tú le dices una petición perfectamente estructurada, la inteligencia artificial lo va a hacer. Ujú. Pero si tú nada más le dices, háblame del medio ambiente, pues te va a dar algo muy genérico que no te va a servir de nada. Sí. Entonces ahí también tenemos nosotros que educarnos en saber usar bien la inteligencia artificial. No, qué chistoso lo que dijiste porque casi creo que estabas explicando mi caso. Ah, sí. Sí, yo estoy haciendo una maestría y también nos ponen a hacer foros de discusión. Y pues yo nunca lo había visto desde la perspectiva del maestro, yo siempre lo había visto desde la perspectiva del estudiante, ¿no? Entonces yo decía, ay, no quiero, obviamente sí uso ChatGPT, pero decía, no quiero que se vea tan notorio que estoy usando ChatGPT. Entonces me puse a ver los comentarios y yo ya tenía como que lo que me había dado ChatGPT. Y dije, no puede ser, es lo mismo, estaba acomodado igual, tenía las mismas palabras, yo trato de sordearle y quitarle ciertas cosas que siento que se ven muy obvias, pero luego digo, no puedo creerlo, como ya, o sea, todos estamos como súper en lo mismo, o sea, casi creo que parecemos robots, ¿no? Sí, Yo sí trato de meterle un poquito más de coco y decir, a ver, si me está pidiendo, no sé, algún ejemplo, este ejemplo sí lo voy a dar yo con mi vida, o sea, no sé si me está pidiendo un ejemplo de cómo no sé qué cosa en el trabajo y cómo implementamos lo del tema de la comunicación interna en lo del trabajo. Bueno, a ver, yo quiero entonces sí pensar y sí dar un ejemplo de mi vida real. Porque como le dices a ChatGPT, invéntate algo que estoy como viviendo. si fuera yo. Ajá, como si fuera yo. Sí, entonces está muy loco eso. Y de lo que mencionabas de cómo preguntar, también me identifico muchísimo porque me ha pasado que nada más le mando algo y le digo, ayúdame. Sí, Y no le, ayuda. ajá, ayúdame. Y no le digo nada, no le digo, no le doy contexto, no le digo ni para qué es, nada. Y luego me contesta y digo yo, ay, es que no me contestó bien. Y le vuelvo a hacer otra Ujú. pregunta que creo que va muy relacionado con lo que decías del gasto del agua. No sé si, por ejemplo, haciendo una pregunta bien hecha, ya me pueda contestar todo lo que necesito, y no le tenga que estar pregunte y Sí, pregunte y pregunte y gastando agua y agua y agua. definitivamente. En la medida que nosotros preguntemos mejor, Ujú. eh, pues vamos a obtener mejores respuestas, más enfocadas, y el Ujú. gasto de energía va a ser menor. El consumo de energía va a ser menor. Ujú. De hecho, eh, la inteligencia artificial aprende de nosotros. Te empieza a conocer. Si tú le haces muchas preguntas sobre medio ambiente, Ujú. la inteligencia artificial va a terminar suponiendo que tú te dedicas a algo del medio ambiente. Sí, sí, sí. Entonces, en la medida en que te va conociendo la inteligencia artificial, también va aprendiendo a que qué tipo de respuestas se acoplan más a tus necesidades. Y Ujú. en esa medida también el gasto de energía va disminuyendo más. Ah, ok. Entonces se espera que sea como una curva. Ahorita es el boom de la inteligencia artificial y todo el mundo la utiliza para todo. Ajá. Pero va a llegar el momento en el cual se va a estabilizar y ya no la vamos a usar para tantas cosas. Va a ser más puntual y esperemos que aprendamos a usarla mejor y empezar a que se disminuya más ese Sí, gasto. sí, sí, sí. Y otra cosa que comentabas que es muy importante, el no dejarle todo a la inteligencia artificial. A mí me gusta mucho manejar este ejemplo de que tú estás manejando el carro y la inteligencia artificial es tu copiloto. Ok. Cuando tú estás manejando, pues al lado tienes un copiloto, cuando tienes la fortuna de tener a alguien allá al lado tuyo de acompañante de copiloto, Ujú. que te puede ir diciendo, cuidado, hay un tope, cuidado, vuelta prohibida, o disminuye tu velocidad, o sabes qué, mejor vente para acá, va a ser más corto.
Eso es lo que hace la inteligencia artificial, es nuestro copiloto. Pero quien está al volante eres tú. Al final, quien va a firmar tu tarea o quien va a firmar tu tesis Eres tú. eres tú. Y el responsable de cada palabra no es ChatGPT, ni Gemini, ni Copilot. Ajá. Vas a ser tú. Y quien va a defender el estudio vas a ser tú. Sí, sí. Más vale que entiendas lo que la inteligencia artificial te está diciendo. Más vale que tú tengas la capacidad para que puedas aprovechar que tienes un gran copiloto, pero ese Sí. copiloto no puede ponerse al volante por ti. Tú estás al frente Sí. y tú tienes que hacerte cargo. Y eso sí, en eso sí la inteligencia artificial espero que nunca tome el volante. Sí. El volante siempre lo debemos de tener nosotros, pero la responsabilidad más grande es de nosotros también. Sí, porque creo que mucha gente dice como, no, es que la inteligencia artificial nos va a desplazar, no sé qué. La verdad yo no creo, porque es qué hacemos con esa información nosotros. O sea, qué decisiones vamos a tomar, por ejemplo, ya sea en la parte gubernamental o en la parte de las empresas, cómo vamos a dirigir nuestras acciones, ¿no? Con esa información que nos está dando la inteligencia artificial. Y justo de la mano con esto, creo que ya con todo lo que nos mencionabas, ya nos dijiste como ciertos riesgos y ciertas ventajas de la inteligencia artificial que se pueden rescatar, pero igual me gustaría como pedir tu opinión, por ejemplo, con el tema de la industria mexicana o de la educación aquí en México. ¿Cómo ves que se podría adaptar? ¿Crees que nosotros ya estamos preparados para, pues, para aprovechar todo lo que la inteligencia artificial nos puede ofrecer? ¿O crees que ahorita todavía no estamos preparados? ¿Cómo lo vives tú también, sobre todo desde el tema educativo, no? Sí, fíjate que desde el punto de vista educativo, yo creo que hay muchas posibilidades, porque lo que vino a traer la inteligencia artificial o lo que se pretende es que también se democratice más el acceso a la información. Antes, quien tenía dinero suficiente para comprarse un libro, por ejemplo, de medicina, que quería estudiar medicina, los libros de medicina son muy caros, Sí, o de ingeniería o de arquitectura, pues no todo mundo tenía acceso a eso. Hoy ya no es tan indispensable que te compres el tumbaburros de 2000 páginas de medicina. sí, Ya lo tienes en la inteligencia artificial. Entonces, esto vino a democratizar un poco digo un poco porque hay gente que todavía no tiene acceso a internet en México, lamentablemente. Pero sí hay más acceso a la información y eso es importante. Ahí yo creo que es un camino que va bien. pero qué tipo de información, ¿no? Porque también, perdón por interrumpirte, pero me gustaría, o sea, hacer aquí un paréntesis. Me ha pasado, ahorita que estoy haciendo lo de la tesis de la maestría, veo como a veces mis compañeras usan, no sé, ciertas fuentes que yo digo, dudosa procedencia, ¿de dónde la está sacando? Sí, Entonces eso también es como, ok, sí tengo la información, pero es también asegurarte de qué fuentes lo está sacando ChatGPT o cualquier sistema de inteligencia artificial que estés usando, porque luego le pides las citas, le pides las referencias y te da unas referencias o que no existen o que se inventó de no sé dónde. sí, es O cierto. sea, Es cierto. Y ese es otro punto importante que hablas de la inteligencia artificial, que son las famosas alucinaciones. A mí también me pasó. De repente yo tenía que consultar algo de la ley, no me acuerdo de qué ley, pero era de un trabajo también de cuestiones ambientales. Y entonces yo le pedí a ChatGPT que me dijera exactamente el artículo donde mencionaba eso. Y me ponía está el artículo. sí, Y entonces yo iba y consultaba la ley directamente y ese artículo ni siquiera existía. O si existía era un artículo que mencionaba otra cosa totalmente sí, sí, distinta. sí. Y entonces dije, no, esto no es tan confiable No, como parece. Para evitar ese tipo de alucinaciones, hay ciertas calibraciones que uno tiene que hacer en la configuración de la inteligencia artificial que vas a ok. usar, que casi no las conocemos. Pero ahí tienes la famosa tuerquita de configuración, te metes y ahí viene como qué estilo quieres que utilice la inteligencia artificial. Yo siempre recomiendo que utilicen el estilo profesional, porque ahí va a reducir un poco estos sesgos. Y hay inteligencias artificiales que están especializadas en investigación
y que te devuelven fuentes, o sea, que puedes checar ahí directamente la fuente que está consultando. Ah, bueno, ahí cambia la cosa. Por ejemplo, hay una que se llama Perplexity, Ok. que es muy recomendable para estudios de investigación, por ejemplo, Ujú. porque te hace la búsqueda y en un ladito te pone todas las fuentes que consultó y tú puedes Wow. dándole clic revisar la fuente directa. Y de esa forma disminuyes un poco el sesgo. ChatGPT es muy bueno, por ejemplo, redactando, pero Sí. tiende mucho de repente a inventarse Se cosas. avienta unas cosas. Me pone la página y la página, no sé si me dice que es de la ONU, resulta que es de la OMS, o sea, Sí. nada que ver. Sí, está muy, muy raro. O se inventa páginas web, Sí, 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 se las también. inventa y cuando le das clic te pone error Error. 404, Sí, not sí, sí. found. Y o sea, por Sí. eso es como está diseñada para complacerte, lo que quiere es que tú estés contenta con su respuesta. Y espera que no lo vayas a Ajá, checar. pero no lo cheques porque tal vez no sea de todo cierta. Sí. Entonces también, ojo ahí, no confiar ciegamente en lo que dice ChatGPT. Todo lo que tú le pidas, revísalo, cuestiónalo y no te quedes con la primera respuesta. Si puedes también refinar pidiéndole, ¿sabes qué? Abunda en esto. O Ujú, ¿sabes qué? Sé más concreto en esto otro. Y de ujú. esa manera vas a poder usarla mejor. Hay un tip que yo les voy a dar, ahí para que se animen a tomar mis cursos. Oye, sí, ahora con todo esto, la verdad, siento que me hace falta mucho, o sea, uno piensa que ya sabe usarlo así súper bien, pero luego, no sé, mencionas estas cosas, que si la tuerca, que si la configuración, Ujú. pues oye, son cosas que uno no sabe. Sí, y es necesario porque eso nos ayuda a eficientizar más el Ujú. uso que le damos a esta gran herramienta. Sí, El tip que les quiero dar, cuando nosotros le hagamos una petición a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial, pueden estructurarla usando 4 elementos fundamentales. El primero es darle un rol a la inteligencia artificial, es decir, como quién queremos que actúe. ok. Si le vamos a preguntar algo sobre legislación ambiental, Ujú. entonces podemos decirle, actúa como especialista en legislación ambiental en México e internacional. Dándole ese rol, vamos a calibrar a la inteligencia artificial Ujú, para que actúe de esa manera y que se enfoque exclusivamente en eso. ujú, Después de darle un rol, vamos a darle un contexto, que es el para qué queremos que actúe como especialista. ujú. Ah, porque un cliente me está pidiendo que analice unos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Ok, ya le estamos diciendo por qué necesitamos Ujú. que se comporte como especialista. Entonces ya le dimos un rol, ya le contamos el contexto. Ahora le vamos a asignar una tarea. Quiero que analices la LEGEPA, sobre todo en materia de impacto ambiental, para esto, esto y esto. Ujú. Y ya que le asignamos una tarea, ahora le pedimos, por último, un formato. Mm, ¿Cómo queremos obtener esa respuesta? sí. Muéstramelo en forma de tabla, o muéstramelo en un mapa mental, o muéstramelo en un resumen de 500 palabras. Y de esa manera estamos estructurando nosotros una petición Bien hecha. bien hecha y la inteligencia artificial va a entender perfectamente cuál es su rol, por qué lo estás pidiendo, cuál es la tarea que va a realizar y cómo quieres recibir esa respuesta. Ujú. Entonces, esos 4 elementos, rol, contexto, tarea y formato, empiecen a aplicar en sus búsquedas y en sus preguntas, en sus peticiones, Yo ahorita lo voy a anotar. y les va a servir, les aseguro que va a potenciar sus respuestas a un Sí. 100%. Demasiado. Pero es que siento que a veces hasta somos tan flojos de no querer ni siquiera de que sentarte a preguntar que solo le dices, y esto, y aquello. Oye, pero con esto de que me dices de, si haces bien la pregunta, pues también, por ejemplo, está la ventaja de, voy a ahorrar agua, ya no voy a tener que estar preguntando tanto, pues obviamente ya le quieres echar más ganitas, ¿Le ¿no? echas más ganas? Sí, claro. Sí. Ahí también hay una dualidad. Ahorita hay una competencia feroz entre las inteligencias artificiales Ujú, a ver quién te ofrece más bondades. ujú, Y entonces cada vez más, pues por ejemplo ahorita Gemini con la nueva actualización se fue para arriba. ujú. Pero dentro de poco otra vez ChatGPT va otra vez a responder
Y esa lucha que hay, esta competencia, pues a nosotros los usuarios nos beneficia, pero al medio ambiente también lo perjudica, porque al volver más robustos estos sistemas, hay un mayor consumo de energía. Ok. Entonces, seamos muy conscientes, o sea, la parte que nos corresponde a nosotros, el hacernos cargo de aprender a usarla correctamente, Sí. porque al usarla correctamente estamos minimizando el impacto ambiental Sí, a de veces las ni nos mismas. damos cuenta. Y también, nada más, de esto, el tema del uso del agua en el tema de la inteligencia artificial, me surgió la duda. Por ejemplo, no sé si igual tal vez todavía no está como muy estudiado o no se tiene la información, pero por ejemplo, esta agua que usan no se reutiliza, o sea, es como agua de llega y se va y uso agua nueva cada rato o es la misma agua, no sé si se sepa este tema. Sí, es agua que se puede reusar, pero tiene que pasar ciertos tratamientos. Ok. Uno de los, o sea, uno de los fines por el cual se usa el agua es para enfriar estos servidores que yo te comentaba. Eh, entonces, al momento de enfriar los servidores, el agua se calienta. Y esa agua, pues a final de cuentas, muchos de los servidores ahora están sumergidos en el mar. Ok. Entonces, al alterar la temperatura del fondo marino, pues hay especies ahí Ah, que también se ven perjudicadas. ok. Entonces, no conozco yo estudios 100%, ahora sí que para qué me los invento como Ajá. ChatGPT, no lo sé, pero no sé si hay algún estudio que hable de las consecuencias de que tengan estos servidores sumergidos en el agua, Porque debe de haber. porque tiene que haber alguna consecuencia ambiental Sí, segura. sí, claro. Pero también hay que contextualizarlo y saber que efectivamente, o sea, hay un impacto ambiental, pero ¿qué tal las pruebas nucleares que hace Corea del Norte y Estados Unidos? ¿O qué tal los misiles rusos que ponen a prueba y que contaminan también el agua? Ujú. ¿Esos no contaminan el ambiente o qué Sí, pasa? ¿Qué pasa con todas las industrias sí, que liberan todos sus desperdicios a un río o a un arroyo? ¿Esos no hay consecuencias de ello? Es decir, sí, la inteligencia artificial contamina como prácticamente todas las actividades humanas, ujú, pero hay actividades humanas que contaminan muchísimo más que otras. ujú. Y la inteligencia artificial nos puede ayudar a eficientizar esos procesos y volverlos menos contaminantes. Sí, o sea, regresar un poco esa Un poquito, contaminación que ya sí, un estás poquito. haciendo. Si yo encuentro, como Google encontró, que puedo ahorrar un 40% de energía, Ujú. ahí ya estoy ayudando a no quemar tanto combustible fósil. Sí, Si yo por medio de la inteligencia artificial puedo averiguar dónde están los ductos que están donde hay fuga de agua, ujú, ahí puedo ahorrar agua. Entonces ya ese medio litro que me gasto haciéndole preguntas a ChatGPT ujú. se ve compensado con el ahorro que yo estoy Sí, generando. exacto, es unas por otras. Exactamente. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es promover porque la inteligencia artificial se utilice tanto en el sector privado como en el público. En el público estableciendo alternativas y estrategias para fortalecer las políticas públicas que ya existen y crear más políticas públicas que beneficien el medio ambiente. Y en Ujú. el sector privado, para disminuir su huella de carbono, para Sí, disminuir su huella hídrica y poder también analizar ujú, qué materiales son más benéficos o menos contaminantes. sí, Hay un estudio que hicieron usando inteligencia artificial ujú. en el cual analizaron, no sé, millones de materiales que pueden sustituir el litio en las baterías. Ok. Y encontraron un material, se encontró un material, la inteligencia artificial encontró un material que puede disminuir el uso de litio en las baterías a nivel mundial. Eso es un gran resultado. Es algo que sí que nos ahorró muchos años de investigación, porque la inteligencia artificial puede analizar millones de materiales en Ujú. un 2x3. Antes teníamos que ir al laboratorio y hacer un trabajo más artesanal. Sí, Entonces, en ese aspecto sí tenemos que ser muy enfocados en el uso de la inteligencia artificial
para poder atacar esta problemática que vivimos en diversos sectores. Justo creo que ya respondiste a la pregunta que te iba a hacer de qué retos ves para el futuro. Ya creo que mencionaste muy bien lo del tema de las políticas públicas, lo de disminuir la huella de carbono para las empresas, lo de justo saber utilizar esta herramienta de forma correcta. Y creo que un área de oportunidad que tú mencionaste muy grande es el educarnos en cómo usar la herramienta. Creo que definitivamente suena muy loco, pero es algo que van a tener que meter las escuelas en su plan de estudios de alguna manera. O sea, porque siento que es como el tema, no sé, de las finanzas, que existe en tu vida, sobre todo en tu vida adulta, pero nadie te enseña nunca Nadie en te tu vida. enseña. Entonces, pues no sé, en este tema yo creo que sí sería o aprendes solo o lo tratas de implementar en la escuela, porque pues es algo que te vas a topar con ese tema, sí o sí. Sí, definitivamente. Y ese es un problema en nuestra educación. Las escuelas nos enseñan cosas que cuando nosotros terminamos la carrera ya van a estar a veces obsoletas. Ujú. Por ejemplo, a mí, en la primaria y en la secundaria yo llevé clases de mecanografía. Ok. El usar la máquina de escribir, porque antes era una herramienta muy común. Tus trabajos los entregabas impresos con máquina de escribir. Ajá. Bueno, pues ya cuando salí de la carrera ya no existían las máquinas de escribir. Ya eran las computadoras y los teclados tenían otro orden, las teclas y todo. Tuve que volver a aprender ahora, pero en teclado de computadora, ya por mi cuenta. Sí, claro. Y eso es lo que sucede. A veces te están preparando para cosas que Ya ya van a no. ser obsoletas y no te preparan para las cosas que pudieras utilizar realmente. Sí. Entonces ahí, y yo creo que ya le vamos a dar cierre a esto, quisiera referirme a un cuento de Isaac Asimov. Isaac Asimov fue un escritor muy prolífico ruso de ciencia ficción. A él se deben las leyes de la robótica. Y él escribió cuentos que hasta después se convirtieron en películas. Ok. La película de Yo Robot, donde actuó Will Smith, y la del Hombre Bicentenario con Robin Williams. Bueno, él escribía muchos cuentos y los cuentos son maravillosos, muy recomendables. Y hay un cuento en particular en donde estamos en un futuro muy lejano, Ujú, donde las máquinas gobiernan el mundo. Y hay ujú. una máquina que Asimov le llama Multivac, que es la gobernante de todo el pueblo. Entonces llega un hombre al consejo Ujú. de gobernación con una idea muy revolucionaria, muy nueva. Ajá. Y entonces la persona que pues está ahí más como una figura ornamental, que está como el presidente, le empieza a decir, es que mira, tu idea que tú tienes, pues es una idea muy buena, pero Multivac, si ya te la rechazó la computadora, quiere decir que no va a servir, que no va a funcionar. Ujú. Entonces la voy a tener que rechazar. No, pero si esta idea es brillante, no entiendo por qué la computadora me la rechazó. No, pero es que si ya te la rechazó, no hay manera. Total, que le ruega y lo convence y al final dice, bueno, ok, aprobado, va tu idea. Y entonces se le acerca una persona al presidente y le dice, ¿y por qué aprobaste esa idea si la computadora le había dicho que no va a funcionar? Y entonces el personaje dice, yo le aprobé la idea porque el mayor patrimonio de la humanidad es tener una mente inquieta. Entonces, digamos, la lección que nos da es mantengamos nuestra mente funcionando, porque las máquinas fallan, Ujú. se equivocan. En cualquier momento, ChatGPT colapsa, o nos empieza a decir disparates, o nos Ujú. empieza a contradecir. Y más vale que nosotros tengamos la cabeza funcionando en ese momento para tomar nuevamente las riendas. Sí. Entonces, es muy apasionante todo esto de la inteligencia artificial, de la conjunción que pudiera haber con el medio ambiente, Ujú. pero no hay que olvidar que las riendas de todo las tenemos los humanos. Y quienes ideamos la inteligencia artificial fuimos los humanos. Ujú. Entonces, no hay que perder esa humanidad también. Y no dejarle todo Sí. a la inteligencia artificial. Es mucho más valioso el tener, por ejemplo, esta conversación contigo
que tenerla con ChatGPT. Sí, 1000 obvio. veces. No, muchísimas gracias, Darío. Realmente creo que son cosas que voy a poner en práctica en mi día a día a partir de ahora. Espero que los que nos estén escuchando también se lleven, pues, estos aprendizajes, ¿no? Que nos compartías, y también les voy a dejar aquí las redes de Darío Sí, por favor. para que chequen sus cursos, porque con todo lo que nos mencionaste, la verdad es que sí me da muchísima curiosidad como profundizar más en el tema. Yo creo que ya no nos dio el tiempo para poder seguir platicando, pero es un tema que da para muchísimo, y hasta que nos podríamos hacer una maestría de todo esto, ¿no? Pero de verdad, muchas gracias por el tiempo. No, Disfruté gracias a ti. mucho la conversación y pues no se pierdan el siguiente episodio de Huella Viva. Bye. Hasta luego, gracias.